trabajando. Estamos llegando de una reunión justamente que teníamos en Oberá con los coordinadores del PREPACIT, coordinadores, asesores, supervisores, y bueno, después de la reunión oficial, digamos, del tema particular, que son las ferias de ciencias, y este año la intención de realizar aquí en Misiones, en Iguazú, la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología, así que toda una apuesta muy interesante para esta actividad, que vamos a apoyar, por supuesto. Después de ahí tuvimos la oportunidad de comenzar ya el debate, como decimos nosotros, más fino de lo que es esta propuesta histórica, este momento histórico de debatir y de definir, digamos, desde la clase trabajadora, instalando nuestro convenio colectivo, elaborado, planteado, analizado, debatido por los propios docentes. Recordemos que aquel estatuto tan antiguo no fue trabajado por los docentes, de manera que, al margen de que representaba otro modelo educativo, a otro escenario, obviamente no participó la clase trabajadora. En este caso, insisto, y en esto hay que desprenderse de cualquier tipo de especulación electoral, es una demanda de la década, no solo en el ámbito provincial, sino desde la Confederación de Trabajadores de la Educación, desde la CETERA, desde la CTA de los trabajadores también, junto al compañero Hugo Yasky, hemos llevado adelante la iniciativa de plantear en el marco de las paritarias federales la posibilidad de la discusión del convenio colectivo, es decir, ante un nuevo escenario social, ante la posibilidad en el ámbito educativo de una ley de financiamiento educativo, ante la discusión por primera vez paritarias, por primera vez en democracia las tenemos. Bueno, queremos que esas paritarias sean precisamente el escenario rico del debate para la actualización y la profundización. Hay algunos cuestionamientos, entre ellos, más allá de que después nos vas a explicar qué beneficios traería a los docentes la reforma de estatuto, sí. Pero hay quienes dicen que se está apresurando, que se está intentando evitar el debate, que se está intentando ya avanzar sobre la iniciativa sin la participación de todos los sectores. ¿Cómo se está dando? ¿Cuál es la metodología y qué grado de participación tienen todos? Lo primero, y remontando un poco este fundamento histórico, hace 2 años definió, están las actas, en la homologación del Acuerdo Paritario Nacional, la posibilidad histórica, digamos, para todo el país de definir sus convenios colectivos. Lo que hizo BPM, como entidad de base de CETERA, fue agarrar este instrumento, un acta homologada, digamos, entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y las organizaciones. Evidentemente es un instrumento de uso, y eso lo que hicimos fue elevarlo inmediatamente desde la gestión institucional a la Cámara de Diputados, que es el ámbito para la discusión, y a partir de allí, en pocos días, digamos, ya el propio presidente de la legislatura, el ingeniero Rovira, el año pasado, emitió el decreto 380/14. En ese decreto precisamente habilita el debate y pone a disposición una coordinación provincial compuesta por la presidencia de la Comisión de Educación, la presidencia de la Comisión de Trabajo y la presidencia de la Comisión de Presupuesto, además obviamente del gremio que la impulsa, que sería UDPM. Recordemos que es digamos, somos los que de pronto impulsamos, ¿no es cierto?, en todo este tiempo junto a la CETERA esta cuestión. De manera que estamos en esa coordinación junto con la Secretaría Administrativa o Parlamentaria, que la verdad está dando una mano notable. Digo esto porque es el equipo de trabajos de asesores que trabajó en el digesto jurídico, porque recordemos que hay que armar todo un esquema donde prácticamente es un digesto, resoluciones, decretos, disposiciones, más todos aquellos aportes, digamos, que surjan o que ya surgieron y que van a seguir surgiendo porque nada está cerrado. ¿Qué quiero decir? Durante todo el año 2014 se realizaron jornadas, debates, congresos, charlas, reuniones, aportes de todos. Le hemos hecho desde esa coordinación establecida por decreto, que incluso generó el financiamiento para el material que se socializó a todas las escuelas con un diseño muy particular. Yo lo mostré en un programa acá, estaba el viejo estatuto y todo en blanco, digamos, para que puedan generar
todos los aportes que quisieran. Bueno, todo eso. Además se hizo como complemento un congreso donde participaron más de 10.000 docentes. Fue novedad, lo vio todo el mundo, digamos. A eso debemos agregar los aportes particulares que fueron directamente a la legislatura, a nuestras páginas, a nuestros Facebook o entregados directamente en cualquiera de las delegaciones departamentales. ¿Y crees que ya entonces están dadas las condiciones? Claro, en realidad cuando uno está hablando de una actualización del estatuto, digamos, uno lo que está planteando es más derechos para los trabajadores. Los otros gremios disidentes, estos denominados Frente Gremial Docente o MPL también, por allí denuncian que se viene por limitaciones a los derechos docentes, criticando, políticamente al actual le traigo gobierno. A ustedes, nosotros hemos laburado sin descanso, porque hay que hacer consultas a cerca de 28.000 docentes, digamos. Hay que juntar y recopilar ese material. Son horas y meses de trabajo, porque una cosa es generar el espacio y otra cosa es trabajar con el producto, digamos, de eso, ¿no? Y lo hicimos de buen grado, se trabajó, insisto, toda la época del receso. Aquellos por ahí que critican, no sé de qué manera han aportado. Lo que sí sé es de que todo lo que se recogió está en este documento, que acá lo pueden ver, que es bastante grueso, que figura incluso bastante voluminosa, que esto está en CD, que el CD circula con una libertad, con una horizontalidad, transversalidad, el que quiere lo tiene en los correos, en las páginas y entregados incluso en manos propias, aquel que quiere, tiene incluso la determinación aquí en el apartado de aquellos que han SADOP, CIDEPA, MEPUDA, todos aportes de distintos gremios. De distintos gremios, incluso figura una agrupación que es MOTEM, que no es un gremio, que también mandó sectores que en forma particular lo han hecho, como por ejemplo el nivel inicial que quiso hacer su aporte. Todo se puso acá. O sea que esta es la verdad de ese Y trabajo. estos otros gremios o agrupaciones que no figuran ahí, ¿es porque no hicieron ningún aporte o no quisieron hacerlo? O por ahí lo hicieron a posteriori, digamos. Nosotros lo que hicimos fue recoger todo el producto hasta ese momento, digamos, que finalizó el año y que nosotros tenemos acordada una jornada. ¿Por qué esa jornada? Porque, insisto, por ahí no lo hicieron antes, pero quizás ahora sea la oportunidad. Le planteamos al señor presidente, al señor ministro, en realidad, a cargo de la presidencia del Consejo, una jornada más que tendría que definirse en las próximas semanas. Nosotros queríamos que sea este viernes. Bueno, no nos contestó todavía el señor ministro, seguramente nos contestará para la semana próxima. ¿Por qué una jornada más? Porque queremos que esto lo tengan los 28.000 docentes. ¿De qué manera se va a hacer esa jornada? ¿De qué manera? Pretende? Bueno, se le entrega el material a través de un CD, que es el que ya está circulando en realidad, pero se oficializa, y ese día pueden los colegas volver a incorporar propuestas, opinar sobre lo hecho, verificar si lo que planteó en la escuela, la modalidad o el nivel está allí, ¿sí? ¿Qué es lo que le queremos dar? La mayor garantía posible de que realmente todas las voces de manera absolutamente cada uno en su escuela. O sea, individualmente. Individual, institucional, porque es la única manera de garantizar que lo haga el turno mañana, que lo haga el turno tarde, que lo haga el turno noche, que por eso pedimos eso. O sea, que se armen debates dentro de los tiene razones fundadas para estar siempre como desconfiando, ¿no? Recordemos que estamos con una legislación que no la hicimos nosotros, así que imagínense, le queremos dar la mayor participación, garantía absoluta, porque si esto no se construye por consenso, la verdad que no sirve. Y la inversión, el gasto, el tiempo, los nervios. ¿Y cuáles serían, Mariluz, sintéticamente, porque como vemos es una voluminosa carpeta, los principales beneficios que traería una reforma al estatuto docente? Miren, yo me tomé el trabajo, no sé cómo venía este programa, que además sé que es un programa muy escuchado, muy visto. Justamente hicimos una breve síntesis de aquellos ejes más importantes, digamos, algunas características de carácter legislativo y otros que son los cambios trascendentes que planteamos porque estamos fijando un nuevo paradigma, ese docente reconocido como un verdadero profesional de la educación. Y una cosa que hay que reconocer, si hay un Estado que a través, en este caso del Poder Legislativo,
se muestra, digamos, habilitando a este debate, es porque hay voluntad del Estado de invertir. Porque les quiero decir que cuando profundizás derecho pones plata. Pones plata para la jubilación, pones plata para la grilla, pones plata para el nuevo régimen de licencias, etcétera. Entonces digo... Y para eso hay que tener recursos. Sí, hay que tener recursos y hay que tener voluntad política. Y esto hay que decirlo. Por eso digo, si esta es la oportunidad, no podemos estar haciendo pucheritos que no me gusta, que no, porque esto no va a ser de nadie, no va a ser mérito de nadie en particular, sino del conjunto. Voy a contar. Les quiero, de todo esto que se trabajó, se incorporan cerca, estos son los primeros datos que vamos a oficializar en la prensa, se incorporan cerca de 130 artículos más a la redacción oficial del estatuto viejo, digamos. ¿En qué consisten, digamos? ¿Por qué razón es necesario la incorporación de 130 artículos más? Porque fíjense que en el viejo estatuto, que es en definitiva el que está vigente, hay modalidades y hay niveles que no existen. Hubo que instalar con capítulos particulares, por ejemplo, el nivel inicial. El nivel inicial, que hoy forma parte del sistema, no existe. O sea, para defender a la colega del nivel inicial, tuvimos que armar una resolución, que la armamos incluso a través de un congreso realizado por nuestro sindicato, la UPM, y figura en una resolución, colgadito así alfileres. Entonces, no pueden no estar en la ley, ¿comprenden? Educación rural, las UGL, no pueden no estar en la ley. O sea, hoy forman parte dentro de la ley nacional, la 26206, con un reconocimiento, y resulta ser que estos colegas, estos compañeros, no están en la ley. Bueno, cuento entonces de esos 130... Lo más rápido. Lo más rápido. El régimen de licencia se vuelca por completo a la ley. Hoy es solo un decreto. Se equipara los derechos en el goce de las licencias y franquicia al personal docente entre suplentes, interinos y titulares. Igualdad de derechos. Les quiero contar, mis queridos periodistas, que hoy un suplente no se puede enfermar. Extraño, en este siglo no puede haber diferencias entre los derechos de los trabajadores. Esto hay que corregirlo por ley. Hay suplentes que no cobran hace un año. Hay suplentes que no cobran hace un año. Tiene que ver con... Si tu propio estatuto no te permite enfermarte, evidentemente libera un marco de definición respecto a tu derecho. Pero eso ya pasa de lo estatutario, eso es algo lógico. Obviamente, que el que trabaja tiene que cobrar. Correcto, pero también tiene derecho a estar enfermo, tiene derecho a tener esos derechos de ley, y bueno, ahora se van a incorporar. ¿Qué más se puede destacar? Otra, se prevé el cambio de tareas a partir de la concepción hasta la entrada en la licencia por maternidad. Es decir, hay un fuerte compromiso con el resguardo de la vida. Nosotros sabemos que tenemos docentes que tienen que viajar a las colonias, que algunos van en moto, etcétera. La colega concibe, digamos, pero recién puede hacer el uso de su licencia por maternidad cuando tiene pautadas las fechas previas, digamos, como preparto. Pero antes nosotros planteamos, hay tanta necesidad administrativa de bibliotecarios y demás tareas complementarias en la escuela que perfectamente puede realizar ese colega. Bueno, nosotros planteamos entonces ese cambio de tarea que hoy lo tienen los de nivel inicial y educación física por decreto, digamos. Nosotros planteamos que se haya un derecho por ley para todos los niveles y las modalidades. Tenemos también la incorporación del nivel inicial de todas las modalidades. Jornada extendida, por ejemplo, no existe tampoco y debe ser reconocida. Educación en contexto de encierro, las UGL, que es la modalidad de ruralidad que hablábamos antes, también están incorporados. Todos aquellos programas que hoy existen como programas de alternancia y que sin embargo prestan un definido servicio a la educación misionera. El caso de los CEF, los Centros de Educación Física, los CEFES, los administradores incluso del red de programa Conectar, que tienen que estar siendo contratados y sin embargo desempeñan una tarea complementaria y funcional a lo que es la calidad de la educación y las nuevas tecnologías, los gabinetes psicopedagógicos, etcétera, etcétera. Todo eso hoy no existen en la ley. El 82% móvil para la jubilación docente. El 82% móvil es un tema. Los otros días en un acto allá en Oberá, de aniversario de la UPM, anticipabas que este año se va a concretar eso. ¿Qué grado de realismo? Absolutamente real. Hablado incluso, insisto, para que se emita un decreto con estas características. Evidentemente es que hay, insisto, un compromiso de un Estado presente hoy haciéndose cargo de la demanda de los trabajadores. ¿Y ese 82% móvil está incluido entonces? Está incluido, claro, porque